conmovidos, tristes por el caso de Catherine Gómez, una joven de apenas 18 años que falleció quemada por su expareja sentimental, un sujeto ya identificado y que lamentablemente todavía no ha sido capturado por una lentitud en la respuesta de los organismos judiciales. Vamos a conversarlo con Diana Portal, representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Diana, bienvenida a Sin Vueltas. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas para lamentablemente hablar de un trágico caso más de violencia contra las mujeres en nuestro país. Y todos nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no se dio cuanto antes la orden de captura contra este feminicida? Sí, de hecho también ha sido una preocupación institucional señalar esta demora, 5 días desde los hechos que además han sido públicos, ha sido una escenificación de la violencia terrible, en donde la policía pudo actuar mucho más rápido y así evitar un posible caso que quede en la impunidad si es que este sujeto no es capturado a tiempo, ¿no? Claro. La Defensoría había advertido ya que poco o nada se ha avanzado con relación a temas como la lucha contra las agresiones, los feminicidios, la violencia familiar, la violencia contra la mujer. ¿Qué respuesta han recibido de las autoridades? Sí, dentro de nuestro marco competencial hemos hecho una serie de supervisiones a los servicios que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres y ahí tenemos un diagnóstico, diríamos un balance en rojo para nuestro país lamentablemente, ¿no? Tanto en el área de prevención como para el área de atención. Porque recordemos además que es importante cuando hablamos de violencia contra las mujeres no solo que la atención sea rápida, célere y con la debida diligencia, sino también que el Estado fortalezca la prevención para evitar llegar a estos casos. Y en ese sentido señalar que tenemos una ley integral desde el año 2015, ya van a ser casi 10 años, y una ley que establece obligaciones concretas a todo nivel, a los sectores y a los gobiernos regionales y municipales. Y recientemente, en el año 2021, nuestro país tiene una estrategia nacional de prevención, con 38 servicios identificados que está en proceso de pilotaje, es decir, evaluar cómo estos servicios en la realidad cumplen o no para intervenir en la prevención primaria. Diana, discúlpeme, pero no se nota. No se nota, la verdad. Los casos de agresión contra la mujer, de feminicidio, están incrementándose. Entonces uno se pregunta, ¿qué se está haciendo realmente? Es cierto, y sin duda nuestro balance en ese sentido es negativo, porque pueden haber avances normativos, de estrategias, pero como se dice, en la realidad siguen muriendo las mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Seguimos viendo violencia cotidiana a todos los niveles, acoso sexual callejero, entre otros. Y por eso es importante articular las respuestas del Estado a todo nivel, fortalecer la prevención a través de la educación y también nosotros como Defensoría del Pueblo ya desde el año pasado hemos levantado una agenda a nivel de gobiernos locales y regionales. En este nivel hay instancias de concertación que ahora, por norma, tienen que estar lideradas e impulsadas por los alcaldes, nuestras nuevas autoridades, para un trabajo preventivo, pero también de evaluación, de articulación de la atención. Y en ese sentido se quiere tener diagnósticos zonales, regionales, que evidencien dónde están los nudos, los cuellos de botella. Y ya que hablamos de diagnósticos, Diana, yo quiero incidir en un punto. ¿Qué falló en este caso? ¿Qué falló? ¿Dónde está la falla para que no se haya dado cuanto antes la orden de captura contra un sujeto que, todos lo sabíamos, había asesinado a una joven mujer? Así es, el hecho fue en plena vía pública, diríamos un hecho de violencia contra la mujer flagrante. Y la respuesta en flagrancia. Así es, en flagrancia, y por lo tanto la respuesta de la policía tuvo que ser inmediata, ¿no? Por eso le digo, ¿qué falló, Diana? ¿Qué falló? Ahí sin duda la respuesta inicial de la actuación, tanto a nivel de la policía como de la fiscalía, para ordenar justamente esta detención, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta se demoró mucho. 5 días que probablemente podrían originar incluso que este sujeto no sea habido, por más que se busque, como se ha dado ahora, incluso con una recompensa, ¿no? Y este tipo de respuestas no es solo en este caso. Hemos visto otros casos en donde igual la respuesta es lenta, que demora y expone a las mujeres a más violencia porque genera impunidad muchas veces en estos casos. Y la respuesta de la ministra de la Mujer, la señora Tolentino, también ha sido bastante cuestionable, por decirlo menos, ¿no? Ella ha dicho que las señoritas deben cuidarse con quién salen. No sabemos si esa es una respuesta adecuada para un caso tan terrible, tan dramático como el que ha vivido Catherine Gómez y su familia. ¿Cómo observan este pronunciamiento desde la Defensoría? Es importante en ese sentido resaltar que cuando hablamos de violencia contra las mujeres tenemos que ver
como los orígenes y las bases de esta violencia, que son relaciones de poder, de desigualdad, de violencia y de dominio. Por ejemplo, los casos de feminicidio. Esta frase, si no eres mía, no eres de nadie. Entonces, allí responsabilizar a la víctima va a dar una mirada justamente de que son las mujeres responsables de la propia violencia que las afecta. Claro. Y en ese sentido, la labor del Estado, de las autoridades en su conjunto a todo nivel, es ciertamente la prevención, pero no solo con las niñas, las mujeres, adolescentes y adultas, sino involucrar también un trabajo más integral con los pares varones. Entonces, no solo es que las mujeres sepan o no elegir a las parejas, sino que todos y todas nos involucremos en una relación de igualdad, de rechazo contundente a la violencia. Por ejemplo, estos estereotipos que rondan cuando hay una mujer violentada sexualmente, cómo se habrá vestido, con quién habrá estado, por qué se expuso, por qué salió de esa manera. Entonces, creo que esto es importantísimo como un llamado a la reflexión para justamente cuando hablamos de violencia contra las mujeres, no solamente ver cómo se comportó, cómo estuvo en este hecho de violencia o por qué ella eligió este tipo de pareja, sino ver el problema de manera más integral. Porque ¿no? eso es echarle la responsabilidad a la mujer, ¿no? Tú te metiste con un asesino y por eso te mataron. Esa es la interpretación de lo que ha dicho la ministra, por increíble que parezca. Claro, finalmente, aunque entiendo también que ella ha aclarado estas declaraciones, el mensaje no puede quedar a ese nivel. Exacto. Y como bien señalas, la reflexión, y es por eso también tan importante los medios de comunicación como RPP, que no se quedan solo en el hecho de la violencia o el hecho de esta terrible, prácticamente joven quemada viva en la Plaza 2 de Mayo, sino más bien cuáles son las causas, las raíces y cómo el Estado está respondiendo frente a estas causas y raíces. ¿Sabe qué es lo que también preocupa, Diana? Que cada vez la forma de violencia se está haciendo más extrema. Así es. Estamos pasando de algo que ya es de por sí condenable y deplorable, como una cachetada, a quemar viva una mujer en plena calle. Así es. ¿Dónde estamos? Es esta escenificación del poder, del machismo y del dominio que hay sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Entonces, no es solo que hago una forma de violencia en donde evidencio un control, sino la forma como se actúa esta violencia es cruel. Y por eso es que la Defensoría del Pueblo señala que la respuesta del Estado a todo nivel tiene que ser contundente. Claro. Y como bien se señala, si las respuestas se demoran, también ve las responsabilidades funcionales de esa demora, ¿no? Porque como le decía, una respuesta tarde, una respuesta que no sanciona de manera efectiva, va a generar un camino que pueda llegar a la impunidad. Y la impunidad es un mensaje que alimenta más violencia. Un dato importante que solo me gustaría señalar con esta tolerancia de la violencia. Sí. En el año 2013 teníamos un 52% de tolerancia a la violencia contra las mujeres. Justificación, relativización o una revictimización. Y el año 2019, hasta ahora no tenemos una nueva encuesta en ese sentido, llegamos casi al 60%. Más de la mitad de la ciudadanía justifica la violencia contra las mujeres. Es allí una de las raíces y las bases donde el Estado en su conjunto tiene que modificar esta cultura del machismo y, como bien señala, la escenificación de esta violencia tan cruda en los cuerpos y vidas de las mujeres. Y es por eso que llegamos a cifras como que en el 2022 se han registrado, Diana, 137 casos de feminicidio a nivel nacional, una cifra escalofriante. Y si nos permite, vamos a ver en este momento el afiche del Ministerio del Interior con relación al asesino de Catherine Gómez, con relación a la recompensa que se está ofreciendo. Lo tenemos ahí. Diana nos acompaña, por favor. Se trata de Sergio Tarache Parra. Atención a todos nuestros amigos de RPP que nos ven a nivel nacional. Sergio Tarache Parra. Hay que informar inmediatamente a la policía sobre el paradero de este criminal. Lo estamos viendo allí, requisitoriado. El delito es feminicidio. El lugar de requisitoria es Lima. Lamentablemente, esta reacción de la policía y del Ministerio del Interior nos suena, Diana, a tardía. Así es. Lamentablemente. Así es. Por eso es importante hacer un llamado a la ciudadanía para seguir con una tolerancia cero hacia la violencia y, por supuesto, una obligación que tiene el Estado a todo nivel para tener esta respuesta articulada, rápida y diligente. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Diana Portal, representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, ha contestado a nuestras preguntas sin vueltas aquí en RPP Televisión. Volvemos.